Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2013. Nos acompaña en la mesa de trabajo Vicente Fernández, es abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí de nuevo. En la esquina de la mesa, Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Un poco acatarrado, como veis, pero bien. Bueno, pues a ver cuándo ya acaba de pasarse eso. Domingo Abello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. En la esquina de la mesa, Antonio Platas Tasende, es decano del Colegio de Abogados de Coruña y presidente del Consejo Gallego de la Abogacía. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy bien, encantado también. Bien, pues vamos a empezar el programa de hoy dando una pincelada sobre lo que está ocurriendo en el Vaticano. Continúan los cardenales reuniéndose. Hay en este momento 113, falta solamente uno, 113 había esta mañana. Parece que por la tarde llegó el arzobispo de Varsovia y están solamente pendientes del obispo de Vietnam. A ver si mañana ya nos dicen cuándo empieza el cónclave, que todos deseamos que empiece y que termine cuanto antes, y todos deseamos tener pronto Papa, y ese día realmente pensamos hacer una fiesta todos los católicos. Don Domingo. Sí, efectivamente ha sido hasta ahora ejemplar y desde luego todo el proceso y se está desarrollando tal y como se preveía, y yo quiero insistir, si me lo permite, una vez más, en la elegancia, en las cuidadosas formas del Papa emérito, porque no hay que olvidar que está la sede vacante, pero a veces se dice que no hay Papa, no, hay un Papa emérito de momento, Y bueno, que efectivamente estamos expectantes y yo creo que se va a desarrollar como ha sido hasta ahora, de manera pulcra y elegante, y esperemos que efectivamente para este siglo, porque yo creo que este Papa, Ratzinger fue elegido en el siglo XXI, pero había vivido el Concilio Vaticano II, las dos guerras mundiales, y este es el Papa, yo creo, que va a encauzar la Iglesia en el siglo XXI, sobre todo para las nuevas generaciones. Papa emérito y el camarlengo, que es el que hace las funciones de Papa. Don Vicente. Sí, coincido con el análisis del profesor Bello en el sentido de que siempre fueron muy conscientes, los católicos siempre hemos sido conscientes de que este Papa era un Papa de transición, que realmente el Papa del siglo XXI viene ahora. Y también destacaría yo creo que el gran ejemplo de la función institucional de la Iglesia Católica, de cómo funciona con esa rigurosidad, esa seriedad, y hace sentir orgulloso, ¿no? cuidado de las formas. De formar parte de la Iglesia Católica en estos momentos, que, insisto, el gran papel de este Papa va a ser muy importante, siglo XXI, para que la Iglesia siga siendo el gran contrapoder, el verdadero poder civil que se contrapone a los grandes poderes estatales y políticos en el mundo, ¿no? Siempre lo digo, me encanta tener contertulios que son católicos, pero que no reducen eso al ámbito privado, que lo dicen públicamente y que presumen, en el buen sentido, de ser católicos. Don Tomás. Pues yo diría que, digamos, si Ratzinger en principio pudo parecer un papa de transición, realmente no lo ha sido, sino yo creo que va a ser un papa que dejó pues una profunda huella en la historia de la Iglesia, sobre todo desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista como teólogo, sus escritos, sus mensajes, sus discursos en las plazas civiles públicas del mundo, en el Parlamento alemán, Parlamento británico, en las grandes universidades europeas. Evidentemente fue un pontificado corto, 8 años, pero que evidentemente el que venga tiene que, me parece a mí, continuar con ese diálogo con el mundo moderno que él supo llevar a una gran altura. Eso por un lado. Y por otro me da la impresión, por lo que oigo, claro, evidentemente, que no hay mucha prisa no digo yo a celebrar el cónclave, que tiene unas fechas, pero que quieren madurar muy mucho. Y quieren hablar entre ellos de todos los retos de la Iglesia. Congregaciones generales previas, de contactos previos, perfilar muy claramente cuál es el tipo de rector de la Iglesia para este siglo XXI. Para llegar con los deberes hechos, digamos. Y sobre todo cónclave. Llevarlo muy meditado, que es de lo que se trata. Estupendo. Sí, efectivamente, parece que tenemos nosotros más prisa. Don Antonio, una pincelada sobre esto. Estamos todos deseando ya, ¿no?, ver la fumata blanca aparecer por allí por la chimenea, sí, ¿verdad? Yo hago unas reflexiones cortas en relación a la edad.
He tenido la oportunidad de vivir ya la elección de varios papas y es un acto muy importante para la cristiandad. Siempre sostengo, y yo creo que estaréis de acuerdo, que la persona que preside una institución, en este caso, ¿qué institución? El papado, va a llevar su impronta y su manera de ser, y esto va a influir decisivamente en el futuro de la Iglesia Católica en unos tiempos actuales de revisionismo importante de la doctrina. A mí me impactaron los papas, ¿eh? Yo he conocido a Juan Pablo II, he estado a 1 metro de él, y lo conocí en la época de esplendor, antes de haberle pegado un tiro a Liaca, y yo aquella cara, aquella personalidad, aquello me impactó enormemente. Señor lo he conocido a distancia y me parece un gran intelectual. Pues lo invitaremos cuando hablemos monográficamente sobre esto, que bueno, como digo siempre, por mí seguiría haciendo el monográfico y hablando de esto. La noticia realmente de hoy es la muerte de Chávez. Al final, bueno, pues no pudo ya resistir ese cáncer que tenía, que estaba ya con respiración asistida, y bueno, pues es la noticia, las tertulias, los informativos abren con esto. Don Tomás, usted mismo. Pues efectivamente, la muerte de Hugo Chávez supone la desaparición de uno de los dirigentes políticos que más ha marcado no solo la vida de su país, lógicamente, sino de toda América Latina. La verdad es que la revolución social bolivariana que él propugnó, pues más bien el balance es más bien pobrísimo. Porque partiendo de la base de que es un país, la nación potencialmente más rica de América Latina, como es Venezuela, pues también es a la vez el país más corrupto de América Latina, el país con más alta inflación, casi están cerca del 30%, han cerrado un 15% de las empresas, ha habido una fuga de capitales o de dineros de gentes técnicos fuera, acaban de hacer hace relativamente la devaluación de la moneda en un 32%, me parece, y no es de extrañar, vamos, no es descartable que vuelva a haber otra devaluación parecida. Entonces es un país también con una gran inseguridad ciudadana interna, y con una ayuda exterior que ha tenido con Cuba realmente insostenible, no sé, casi más de entre 10.000 y 13.000 millones de dólares anuales. Entonces diríamos toda esa situación, solo con Cuba, solo con Cuba. Pero digo que esa situación al final no ha repercutido en una mayor y mejor repartida riqueza de la gente. Entonces, bueno, esta revolución social, pues evidentemente ha dejado mucho que desear, me parece. Sí, también esto merecía hablar pues más ampliamente, y no tenemos la hora completa para hablar de ello, ¿no? Porque también convendría hacer análisis de por qué llegó Chávez. ¿Qué dejaron los presidentes anteriores? Presidentes corruptos, pero que se llevaban el dinero, pero partidas enteras a sus cuentas y que invertían en lingotes de oro. Pero lo malo... Y socialistas. También, sí. Pero lo malo es que una corrupción no gana otra. Corruptos socialistas. Lo que pasa que al final las dos son iguales. Lo que pasa es que hay que temer siempre a los Chávez, ¿no? Sí. Cualquiera de los dos. Es evidente, disculpe, es evidente que Chávez surge evidentemente porque los anteriores presidentes fueron un modelo de lo que no debe ser un presidente. Corrupción profunda y tal. Y la rebelión vino desde dentro, tenía un cargo militar, incluso tuvo su vida en peligro y se revolvió contra aquella pseudodemocracia y surgió. El populismo que trajo consigo pretendió mejorar el pueblo y no lo consiguió. El balance que creo que hay que hacer lo acaba de hacer Tomás perfectamente. Sigue siendo un país corrupto, peligrosísimo, devaluado, y evidentemente en ese río revuelto durante 10, 15 o 18 años que estuvo en el poder, atrás quedan episodios tremendamente turbios, pero hay algo que quiero resaltar, y es la buena diplomacia española para mantener contra viento y marea y en situaciones difíciles, porque daba cobijo a terroristas, incluso los financiaba, los nombró dentro de sus órganos de gobierno y tal. Hubo una delicada actuación diplomática del gobierno español, que alabo,
teniendo a Venezuela como un país con el que se mantuvieron relaciones económicas muy importantes en millones y millones de euros. ¿Qué pasará ahora, por ejemplo, con España? ¿Cuál será la relación? ¿Habrá elecciones, tal y como marca la Constitución, al cabo de un mes? Se abre un sobre la persona de Maduro, según el marco constitucional jurídicamente estatuido, el presidente de la Asamblea Legislativa, Cabello, tiene que convocar las elecciones en el plazo de un mes. La oposición, evidentemente en estos momentos encabezada por Capriles, ha mantenido, no era tampoco la opción que tenía, pero un perfil muy bajo, y por lo tanto está, es decir, el hecho de que las elecciones se convoquen en un mes no le beneficia precisamente a las elecciones, que durante este periodo de enfermedad no pudo hacer otra cosa. Se enfrenta a Venezuela a un periodo de mucha inestabilidad, de un chavismo sin Chávez, aunque yo tampoco, fíjese, yo que he sido, don Antonio, árbitro internacional en conflictos de inversores contra estados, por ejemplo, básicamente Argentina. Ahora Venezuela, desde hace tiempo, aunque se ha salido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es el país del mundo que más reclamación tiene de inversores extranjeros por estos temas, como por ejemplo de expropiaciones, nacionalizaciones o medidas que los inversores entienden que son perjudiciales. Porque antes yo creo que todos habían coincidido en que en la política interna estamos hablando de un país, Venezuela, multimillonario con los petrodólares, que los utilizó, bueno, pues para intentar captar el voto de las clases más favorecidas, pero al final el balance es que no consiguió superar hay unas grandes diferencias económicas en Venezuela todavía, aparte de la inseguridad. Yo matiza, también hay una cuestión importante. Los que realmente tienen que estar ahora preocupados del tema venezolano son los cubanos. 100.000 barriles diarios. Es decir, Cuba depende energéticamente completamente de Venezuela. Pero a su vez hay otro eje. Si hay Bolivia y Ecuador también. Pero luego hay un eje cubano, pero luego Venezuela, a pesar de las fantochadas y petulancias de Chávez, es el cuarto exportador de petróleo de los Estados Unidos. O sea, que hay Chávez, al mismo tiempo que criticaba a los americanos, mantenía unas relaciones comerciales a pesar de que no tiene embajador. Don Vicente, en el fondo le acusaron a Estados Unidos de envenenarle, de inolucrarle. Le acusan de eso, pero es el cuarto exportador de petróleo de los americanos, que no tienen embajador. Pero realmente ahí el gran problema ahora lo tiene Cuba. Porque realmente, ¿qué pasa en el postchavismo? En Venezuela hay 40.000... digamos, cubanos trabajando allí. Bueno, si continúa Maduro, Maduro es íntimo de Cuba. Pero tampoco se sabe muy bien qué pasa dentro del chavismo, porque Maduro hay muchas familias... se instruyó en Cuba antes de conocer Va a ser un periodo importante de cara a todo este fenómeno negativo que ha habido en Hispanoamérica estos años del populismo que ha hecho retroceder a Hispanoamérica. Bien, pues ¿qué le vamos a decir al señor Chávez? Que descanse en paz, ¿no? Es lo que podemos decir. Se murió abrazado a Jesucristo, que él siempre salía en su programa a lo presidente con el crucifijo. Bueno, pues ahora decimos que Dios lo tenga en la gloria. Y de Venezuela venimos a Galicia. Parece que la crisis no entiende de excepciones, pero sí sabe dar sorpresas, como la que nos llevamos el viernes, cuando supimos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenía sobre la mesa el preconcurso de acreedores de Pescanova, una de las empresas emblemáticas de Galicia, bien bajada de la bolsa, pero parece que esta mañana ya se cotizaban mucho mejor que en jornadas pasadas y bueno, pues parece que puede haber esperanza para ello. Oímos las palabras del señor Conde. A empresa ten a necesidade de encontrar as diferentes vías de solución para facer frente a súa situación, e nós estamos moi esperanzados na capacidade dos seus directivos e, lóxicamente, facendo un seguimento esperando que se atope pronto unha solución. A Xunta sempre está a colaboración de todas as empresas. En este caso temos que identificar ben por parte da empresa, por parte de Pescanova, cales son as súas necesidades e a partir aí, lóxicamente, encontrar as diferentes solucións e que Pescanova poida salir fortalecido desta situación e afrontar... Don Vicente, ¿qué ocurrió? A Pescanova le ocurrió lo mismo que está ocurriendo a otras empresas, que vivió un poco por encima también de sus posibilidades, invirtió demasiado, quiso expandirse demasiado y al final, pues claro, los créditos hay que pagarlos, ¿no?
Sin Dicho embargo, muy lo simplificado. de Pescanova no es nuevo, porque hace unos días yo les recomendaría a nuestros televidentes que leyesen un artículo en El Economista Digital, que ya en el año 1995 tuvo el mismo problema de liquidez con la entrada de Unilever, y fue la Xunta... Pero recibió dinero de la Xunta, 7.000 millones de subvención y un crédito sindicado de 8.000 millones, hablo de las antiguas pesetas. O sea que los problemas de liquidez, digamos, de la estructura de Pescanova no son nuevos. Lo que pasa es que ahora hay una guerra ahí, ¿no? Pues las formaciones que hay entre la familia Fernández y los Carceler, que son los del Grupo DAM, hay una especie de guerra, porque por un lado ellos han hecho esta maniobra para impedir la caída en bolsa, porque Carceler del Grupo DAM tiene 20 millones de euros en convertibles. Con lo cual, imagínense ustedes qué maniobra podría haber si la bajada en bolsa es muy acusada. ¿Qué maniobra podría haber? Cuando además los hermanos Carceler quieren la profesionalización de la entidad frente, digamos, a la versión más familiar de los Fernández. Dicho así, en Román Paladino, para los telespectadores que no saben ni de grupos demasiado y que sin embargo sí les interesa el discurso. Evidentemente tiene un problema importante. Con la salida de las cajas se ha fragmentado mucho el accionariado. Y dos, el enfrentamiento entre la versión familiar y la versión profesional que quiere el Grupo DAM. Ese va a ser el gran enfrentamiento. Hay un consejo de administración donde, hablando en plata, yo creo que van a volar los cuchillos, porque son dos versiones contrapuestas. Y también ahí hay unas jugadas por el medio, porque hay unas porciones de capital de menos del 3%, como no tienes obligación de comunicar a la Comisión Nacional, y hay unas maniobras en bolsa importantes. Se están manejando ahí. Yo creo que hay una operación de intento de control por parte del Grupo DAM frente, digamos, a la matriz que es la familia Fernández. Pero bueno, hay problema con la negociación de esos Efectivamente, créditos, ¿no? también. Tiene un problema de liquidez enorme, porque Ahí para está. amortizar esas inversiones, Claro. a pesar de que da beneficios, pues tiene un problema de liquidez. Y claro, ahora los bancos... Digamos que la estrategia que toma, digamos, la familia Fernández es lógica. Ellos tienen ese problema, se meten en la fase preconcursal. Fernández, ¿quiénes son? La familia primigenia, La familia primigenia. Fernández de Sousa Faro, ¿no? Y digamos que ellos hay una lucha interna con el grupo más grande, que es la familia Carceler, que es el grupo cervecero DAM, que es el segundo accionista de mayor porcentaje. Entonces la lucha está ahí. Entonces tienen problemas de liquidez, ven el problema y ¿qué hacen? Se meten en la fase preconcursal, digamos que se suspende la cotización e intentan un poco la maniobra, pero ahora ha vuelto otra vez a cotizar en bolsa. Sí, estaba 6 y pico, me parece, ¿no? Algo de lo que se le achacaba, evidentemente, bueno, porque usted ha hecho ese análisis que efectivamente es muy gráfico, pero se le achacaba una opacidad, o pudiera usted denominar pues una gestión más casera, ¿no?, o familiar. Pero no es la única que cotiza en el mercado con poca transparencia, porque aquí efectivamente yo creo que el problema ya no es esas cifras multimillonarias o esas grandes familias, es que aquí de nuevo faltan controles, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues realmente ahora todos los analistas denuncian la opacidad, que usted pues hablaba de 1995, pero realmente el desplome en la bolsa ha alcanzado en los últimos datos pues más del 65%, y ya sabemos todos de qué estamos hablando. Es decir, aquí hay unos que siempre se enriquecen. Es decir, hay unos que hacen unas operaciones, bueno, el tío Gilito del señor Bárcenas a la cabeza, pero después hay muchos otros, porque usted hablaba para los teledividentes, y efectivamente hay gente humilde que son accionistas, que no son de referencia. Estos al final, muy bien, habrá cuchillos pero siempre terminan de pie. Claro, sí. Y bueno, aquí hay muchos acreedores, pero evidentemente también, claro, entre ellos, aparte del Banco Sabadell, la Nova Galicia Banca y el Banco de entre los gallegos, el Banco Pastor, ¿no?, que está integrado en el Popular, que sí se habrían mostrado dispuestos a negociar la deuda, porque yo coincido con el consellero, espero que se consiga, bueno, pues salir adelante, porque es una empresa clave y capital, claro, y un sector estratégico para Galicia. Ya vean la carta que el señor Fontenla también escribía el otro día, ¿no?, que hacía pública pidiendo que efectivamente que se ayudara a Pescanova, ¿no? Es un tema de muy largo alcance que tiene muchas aristas. Vamos a ver, cuando se entra en un procedimiento de tipo concursal, de esta tipología, lo que me preocupa es la protección de los minoritarios, que son muchísimos. En una junta general de un banco
en la Junta General que se celebra en el mes de junio o en el mes de mayo, no suele haber más de un 7% de capital, y como con un 5% en manos de los que mandan, de los que estén allí y tal, ya porque los minoritarios no se sindican, no están unidos. Bien, me preocupa que hay ahora argumentos resortes para que los minoritarios no salgan muy desprotegidos. Lo que ocurre con la dimensión judicial del concurso va a dar lugar a que el deseo de conservación de la empresa va a tener enfrente a aquellos que tienen una serie de créditos impagados vencidos que van a exigir todo. Es que esto es lo que ha pasado. Hay unos créditos sindicados que se le dieron, que hablas de miles de millones, vencidos. Y aquellos que tienen 4.000 millones están atados a la pervivencia de la empresa, o si no se liquida. Bien, pero en cambio el que tiene 500 dice, a mí se me paga. Esos, me estoy explicando, a través del comisario que tendrán ahí instaurado la figura jurídica que domine el final de este periodo por el que se dio el crédito, va a tener un problema muy relevante. En este río revuelto, si se ha bajado de 17 euros en una semana a 6 euros, este es un río revuelto en que, evidentemente, los minoritarios, pero que están por el medio como dan, es un momento óptimo si va a conservarse la empresa para comprar ahora, Se va porque está todo el mundo vendiendo. Claro, la gente tiene miedo y de pronto consiguen una mayoría, porque aquí la mayoría a lo mejor es un 8%, un 10%, para una votación final. Bien, esto puede dar lugar a un cambio brutal y es que queden en minoría los Fernández. Desconozco el porcentaje. Ya. Hay un papel que es o conservar la empresa o liquidarla. Hay que escapar de liquidarla. Pues van a pagar el pato probablemente la comunidad, es decir, Núñez Feijóo con su ministro de Industria, los bancos. He visto en la prensa, no sé si lo viste, 200 millones de euros tiene ahí en riesgo el Banco Popular. Estamos hablando de unas cifras, 35.000 millones de pesetas. Tienen que apoyar. ¿Qué hacen los pequeños? No estos que vendieron, porque estos son de acciones pequeñas que venden 40, 50 empleados y tal, y escapan corriendo. A todo este río revuelto hay más cosas, y es probablemente esto no se gesta en un día, claro, no se levanta uno por la mañana, sí. Y habría que averiguar en el último mes quién ha vendido accionariado. Claro. Control y responsabilidad, porque hace 3 meses, por lo que he leído, no se fíjese esperaba. un dato, Control y responsabilidad. Lo que apuntaba don Antonio, hay una cuestión importante, lo que decíais. En la última semana ha cambiado de manos el 12% del capital en bolsa. Sí, fíjese usted las maniobras a través de intermediarios, las maniobras que tiene que haber ahí subterráneas. Y en los foros de internet aparecía como un valor especulativo, claramente. Pues yo, después de las radiografías económicas y jurídicas que habéis hecho del tema, la verdad que poco tengo que añadir. De todas formas, creo que la marca sigue estando... Hábleme, si puede ser, para el público que nos ve, no solamente los expertos en economía, en empresas, en inversiones y demás, sino, bueno, pues al señora normal. No voy a entrar en esa radiografía interna que han hecho perfectamente ya los anteriores. Yo, desde fuera también, y como un espectador de la situación, pues me da la impresión también que la marca sigue estando entre las 10 más potentes del sector, que por lo tanto sigue teniendo interés, y que lo que es una pena es que esta situación, digamos, se sume a otras cuantas muy recientes que están padeciendo las grandes empresas gallegas, que se están quedando. Bueno, tenemos ahí lo de Santa Bárbara en Coruña, el Grupo Azcar, el Banco Pastor, es decir, todas estas empresas que están, las grandes firmas gallegas, no todas evidentemente, pero que están en unos años a esta parte, están sufriendo unos varapalos tremendos, pues fruto de ese juego económico, de libertad económica entre los distintos agentes. Yo pues dejamos ya el tema abierto, porque tenemos que pasar a otro punto. El director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, tiene que declarar. Lo hará el 19 de marzo ante la Comisión de Secretos del Congreso por el tema de la princesa Corina. Esto lo hace a petición de unos grupos de la oposición, Izquierda Unida, Izquierda Plural y demás. Vemos esta pieza. Las declaraciones a medios periodísticos españoles de la princesa Corina Saint-Wittgenstein sobre su colaboración confidencial con el gobierno español ha forzado la comparecencia el próximo 19 de marzo en el Congreso del director del CNI, Félix Sanz Roldán.
Una comparecencia que habían solicitado varios grupos de la Cámara, entre ellos Izquierda Plural, y en la que Sanz Roldán hablará también sobre el supuesto nexo de Corina con la trama de espionaje político relacionada con la agencia de detectives Método 3. El pasado viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negó que el Ejecutivo de Rajoy hubiera hecho encargos de cualquier naturaleza a la princesa, palabras que ratificaba en la misma rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores, y dijo ya entonces que el director del CNI estaba dispuesto a comparecer ante el Congreso. También desvinculó el secretario general del PSOE al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de Corina, a la que nunca hizo, aseguró, encargo alguno. Hombre. Esto no es ni mucho menos un programa de corazón, y cuando hablamos de Corina no lo hacemos como, bueno, pues una señora que puede ser pues amiga de este o de otro, sino por este tema que acaban de oír ustedes en la pieza, por el tema del espionaje, porque tanto el gobierno del Partido Popular como los socialistas, Bono lo decía esta mañana, Rubalcaba lo ha dicho también en varias ocasiones, que no había hecho ningún trabajo para ni ninguna intermediación para el Estado español. Ella dice que sí, y bueno, pues así figura en la entrevista que le concedía el periódico El Mundo a Paris Match y a otras. Tanto es así, de tanto calado es esto, que una jueza de Madrid, creo que del juzgado número 44, ha enviado un escrito a la Fiscalía por si tiene que llamar a Corina a declarar por usurpación de funciones públicas, porque claro, es que esto no es lo que se dice en los programas del corazón, sino que tiene el calado el tema es ese de fondo, es decir, evidentemente lo que dice usted, hay dos frases fundamentales en esas entrevistas que al final lo único que tienen son fotografías, es uno lo de la amistad entrañable, lo importante ahí es el calificativo, pero en ese ámbito lo que interesa es asesora estratégica, un poco cuando se ven ahí las imágenes es como Bond 007, y además que es lo que le salió fatal, porque esto todo está... Y trabajé para el Estado español, claro, en asuntos confidenciales, como delicados... Si fuera una ONG gratis, y fíjese usted, además, a mí lo único, si me lo permite, que me parece frívolo, es que tenga que ser el presidente del jefe del CNI a explicar en el Parlamento la relación de la serenísima, retocadísima Alteza esta, como se llame, Corina, con el presupuesto del Estado y con el espionaje, y que lo hayan citado, hombre, un día clave, que es el 19 de marzo en San José, que es por excelencia pues un modelo de tolerancia teológica, y además, como saben, es el día de la mascletá. En las fallas seguro que se van a quemar muchas corinas, ¿no? Es decir, que es de alguna manera, bueno, pues creo que han querido hacer una campaña, porque esto todo viene porque ella fue citada en los famosos correos de NOS, y entonces quisieron hacer una campaña de lavado de imagen, que es una ONG, como si una persona que lo hace gratis al Estado español, pero le salió fatal, porque todos nos preguntamos, oiga, pero vamos a ver, ¿qué es lo que hizo? Es decir, y si no cobró del presupuesto del Estado español, ¿qué cobró de las empresas, del AVE a la Meca o lo que fuera? Ahí está. Las imágenes es Bond al servicio de su magia. No solamente es eso, sino que el representante del SITE y del Sindicato Unificado de Policía, Perdiguero, ha dicho, no, es que esta señora vive aquí con en una custodia de seguridad a cargo de los presupuestos. Y es que la custodiamos, y bajo el epígrafe de Ingrid todos la conocemos. Sí, es que es como... Y entonces es por eso por lo que tiene que dar explicaciones. Ingrid y el Rubio, pero porque decía efectivamente un poco como lo de, si se acuerdan, el lema de Bond 007 es agente al servicio de su majestad. Sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Quisieron hacer una campaña como si fuera, si me lo permite, pues como es tan benéfica, que no cobraba nada, como si fuese no sé, no quisiera poner los calificativos, porque son muy ajenos a esta actuación, y realmente, claro, yo creo que les ha salido fatal, porque no cabe ninguna duda sobre yo creo que se les fue de las manos. Sobre todo la entrevista de Lola, que aparece, usted que es periodista, fíjese, esa entrevista cualquier periodista, cualquiera, la firma, por supuesto, esa aparece sin firma, solo aparece el copyright de las fotografías, esa obscenidad del reloj con la dedicatoria siempre tuyo, que no sabe qué quiere decir, bueno. Pero lo importante es qué hizo y de quién cobró. Claro que sí. Y además, y lo que nos costó. ¿Y para qué otros gobiernos trabajó?
Sí, sí. Porque, bueno, pues sí, trabajó para nosotros, Sí, como decía beneficiándonos bien. Carlos Ruiz Miguel, claro, una matajari. Es que él dice que es una matajari del libro, lo dijo, y además es muy profético, Carlos Ruiz Miguel. De todas maneras, yo iría a un análisis más de fondo. Todos somos conscientes en la transición española de los devaneos de mujeres del rey. O sea, ha sido una cuestión bastante aceptada socialmente. Pero esta es la primera vez que tiene una repercusión política grave. Pero no eran espías, No, eran quiero decir normales. el rey es público y notorio y no estamos diciendo ninguna barbaridad, Bárbara no que utiliza su que siempre apellido, le para gustaron Que las es Borbón, señoras. vaya. Y la gente lo aceptaba. Sí. Pero es la primera vez en que un amante del rey se sitúa a un nivel político. Sí, sí. La primera vez. Porque en el resto de devaneos mujeriegos de su majestad era todo como muy doméstico. Pero aquí ya estamos entrando en un terreno político, Don Vicente, que yo creo que es la gran diferencia. pero, entrar muy a don fondo. Vicente, pero si es una presentadora de televisión, no hay ningún problema. Y hay o lo otra que sea. cuestión Pero es que importante. aquí ¿Cómo se está parece que se utilizando espía. el bautizado corinazo? Se habla en mentideros madrileños de que se está utilizando para forzar la abdicación del rey. Que hay intereses en grupos que rodean al príncipe Felipe para alimentar esta polémica y provocar que el rey abdique, porque de hecho se habla últimamente de que incluso ya hay contactos que si a él le autorizasen una relación normalizada con esta señora, a cambio de abdicaría. Es la tesis Cuidado. de... Es la tesis de... La tesis de Jesús Cacho. Es esa. de Jesús Cacho. Y no ha habido ninguna querella contra él. y, que lo yo tiene, sepa. y lo tiene publicado ya desde... Pero lo más hace- grave es que tenga repercusión política. Para mí, que Don Antonio. tenga que comparecer el CNI en el Congreso de los Diputados por esta señora, A ver, me parece grave. A ver cuánto se le pagó y todas Me esas parece cosas. grave. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene más calado que eso, que no es un amante cualquiera esta. Nunca había sido un amante de su majestad, amiga íntima de la mujer de Khashoggi, traficante de armas, etc. Y vivía una figura que se llamaba Langorrilla, que se puede hacer Pues muchos sí, la verdad chascarrillos es que acerca sí. de Don Antonio, bueno, que a usted le parece como de otro sitio, No, ¿no? a mí De me este- parece de ciencia ficción. Esto es lamentable. Lo Es habéis que es un analizado. novelazo esto. Sí, pero claro, yo me pregunto qué categoría, qué calidad, qué estudios y qué cargos ha ocupado esta señora o señorita Corina, ¿verdad? En algunos países, que fue ministro de Asuntos Exteriores, directora general, para que la nombren asesora de qué. Yo no sé qué contratos ha tenido que concertar el gobierno por su español. presencia y por sus idiomas. Ya, ¿qué contratos? Lo digo irónicamente, ¿qué contratos tiene el gobierno español para que esta señora ofrezca su presencia fuera de su encanto, digo yo, para que se firmen unos contratos? No lo entiendo. Va de embajadora, va al lado del rey, conoce a alguien, se presta desde luego a algo que lo has dicho muy bien con la palabra frivolidad, pero a mí me parece que la cosa es mucho más seria. Nos enteraremos de lo que sé, porque como es la comisión de secretos oficiales, eso es a puerta cerrada Yo y creo no que se va a nos haber- va a decir, Aquí ¿no? todo el mundo Vamos se a enterar a la media hora. A la media hora está todo el mundo fuera comentando. Bueno, por el Twitter. Y por el Buah. Twitter, ya, Sí, que sí, cuentan sí, los sí, sí. inhibidores. Bueno, Pero yo creo Bien. que San Roldán no va a decir nada, francamente. Yo a mí es que me sorprende muchísimo que tenga que ser el director del CNI el que informe en el Congreso, y casi si me apuras ha sido a voluntad propia, porque en cuanto se sugirió ya dijo él, allá voy, cuando en teoría con que informara el ministro de turno sería, Si me sería permites, más que en suficiente. relación al ministro sí que yo digo que hay un momento de peligro importante. Le he oído en televisión que no estaban los guardias vigilando esa casa, que lo negó terminantemente, y apareció uno de los de sindicatos Sí. y dijo, no, allí había dos guardias Claro. permanentemente. Este es un asunto serio, ¿eh? No se puede falsear la verdad por un ministro. Jorge, No, ni claro, sí, me parece claro. muy ministro serio ni esto. por nadie. Pero- y que luego el que se vaya a celebrar en el ámbito de la Comisión de Secretos Oficiales va a haber retransmisión en directo. O sea, eso ya se sabe, sí, que eso dura Sí, 5 los que minutos. hacen la pregunta ya si te es que dan dura, la porque respuesta al minuto. En otras ocasiones ha sido así, o sea, tampoco es aventurar nada. Pero lo que nos da nada. Pero va a ser o inexacto o indiscreto. Pero a pesar de que yo la- creo que de va a las ser También connotaciones- meter al CNI. O sea, que un poco donde está la seguridad del Estado. Pues pero pero la es metió que- ella. pero por Pero eso- lo metió ella. meterlo aquí en el Congreso Pero vamos a ver, si declarar- todo esto empezó por la famosa cacería de Botsuana que ella organizaba con una compañía, y justamente ese día, cuando se cayó el rey, se disolvió esa compañía, tuvo que disolverse. O sea, ¿de qué estamos No, pero hay hablando? otro dato. Bueno, Después del, Porque es después una del- gran empresaria y tal. Sí, hombre. pero después del bautizado como trompazo africano, cuando el rey llega a España, esta está en Langorrilla, pero es que mandan al CNI y la ponen de patitas en Barajas, el gobierno.
O sea, mandan dos... A esta Bueno, señora, eso cuando lo llegó... dices, No, eso esa información está. Fue a través... Cuando vuelve el rey de Botswana, ella está al lado de la zarzuela, en la finca esa, mandan dos agentes del CNI y la ponen de patitas en Bueno, Baraja. no es el CNI, es a través de un amigo de su majestad. No, mandan las informaciones que circulan, se mandan dos agentes del CNI, la meten en un coche y la ponen en Baraja. Es a través de un amigo de su majestad, no fue de una manera O sea, que tan algo raro y por orden del gobierno. Claro, ya, pero... bueno, muy raro es. Vale, no vamos a hacer interminable esto, pero vamos a ver, yo quiero saber efectivamente qué es lo que se dice ahí en la Comisión de Secretos Oficiales. Vamos con el caso del fiscal jefe de Cataluña, que bueno, como desde luego la información de ayer es vieja hoy, teníamos preparado el decreto que se firmó para iniciar la separación del fiscal por haber dicho en una entrevista que se podía celebrar una consulta popular en Cataluña. Pues bien, ya presentó la dimisión antes de que empezara este proceso. De todas formas, teníamos preparado esto es la historia. La decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, de abrir un expediente para destituir al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha sido calificada de ataque a la democracia por parte de CiU y ERC. Torres Dulce ha tomado esta medida tras las declaraciones de Rodríguez Sol de que consideraba legítimo que se consultara a los catalanes sobre su futuro político. El fiscal general del Estado ha firmado un decreto para iniciar los trámites de sustitución del fiscal jefe de Cataluña nombrado en julio pasado y en los próximos días reunirá al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre el expediente. Rodríguez Sol ha desmentido en un comunicado cualquier apoyo, directo o indirecto, a un proceso secesionista y ha aclarado que no es posible un referéndum sobre la independencia con el actual marco legal que comparte, respeta y acata. Ya en la pasada campaña de las elecciones catalanas del 25N, Torres Dulce desautorizó a Rodríguez Sol después de que ordenara abrir diligencias para investigar al periódico El Mundo por calumnias por publicar un supuesto informe policial que acusaba a Artur Mas de cobrar comisiones de empresarios. Los jueces y los fiscales no pueden posicionarse públicamente, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, ¿no? No, pero fíjese, no pueden posicionarse claro, yo creo que, es decir, este señor, un irresponsable absoluto, se ha marchado un minuto antes de que lo echaran, su error es absolutamente inconcebible, inadmisible, ha hecho un daño, ha creado más división, ha hecho un daño a su digna profesión y en este caso además con la dirección magistral de Eduardo Torres Dulce, que es una persona sensata, seria y prudente, aparte de muy competente, y la decisión pues efectivamente de este botarate de fiscal superior de Cataluña pues le evitó la humillación de ver cómo este jueves el Consejo Fiscal lo tenía que destituir. Es decir, Rodríguez Sol estaba en una posición absolutamente insostenible e impresentable, porque fíjese, no es que esté haciendo declaraciones, estaba pronunciándose a favor de la ilegalidad, de algo que es absolutamente inconstitucional. Luego él lo explicó, él dijo que sí, que podía, pero siempre dentro de un marco constitucional. Pero claro, déjeme que le diga, sí. Esto lo dijo Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Sí, pero es que él... Que se darían pasos, y él apoyaría siempre el gobierno, pero siempre del marco de la Constitución. Si se ven todas las declaraciones que hizo, por supuesto, él apoyaba la consulta soberanista, que es contraria al criterio de la Fiscalía General, para empezar, porque estaba en contra de la Constitución, e incluso se permitió dar consejos, ya en el colmo de la chulería, a la Generalitat sobre cómo sortear la Constitución, sobre cómo vulnerar la Constitución. Entonces, querer justificar esta actitud, a mí se pongan como se pongan, en la libertad de expresión, etcétera, es cuando menos ridículo. Ha causado un gran daño porque división, ¿no? Y alimenta el victimismo de España nos roba, el victimismo de los independentistas. Los fiscales progresistas lo apoyan, así como también jueces para la democracia. Don Tomás. Pues yo la verdad es que no sé quién le dio vela en este entierro al señor fiscal. Porque cuesta creer que un hombre como él, que no es independentista, él se pronunció, fue crítico con el Estatuto Catalán en la parte de lo que el texto tocaba al tema judicial allí, no es independentista, me imagino que se conoce el oficio, porque cuando ha llegado a donde ha llegado, aunque sea una designación directa de Torres Dulce, hombre, no es un novato en ese mundo, y que ha sido presidente de la Asociación de Fiscales, de una de las grandes asociaciones y tal, pues que se haya podido meter en este berenjenal, la verdad, donde nadie le llamaba, la verdad que cuesta un poco a qué ha venido todo eso.
Y cierto es que todo el mundo ha coincidido en que estas declaraciones sobre la consulta independentista, y sobre todo lo que decía el profesor Bello, de las alternativas que ofrece y que busca, son unas cosas rarísimas. Han sido evidentemente imprudentes e inoportunas, han sido por lo menos los dos calificativos que se le puede poner. Imprudentes, entre otras cosas, porque hacer declaraciones a un medio periodístico, además, no es en unas jornadas técnicas o en algo, un foro específico, más profesional, pero a una agencia de noticias para publicarse, dices, bueno, pues no creo que sea eso un poco la misión de un fiscal. Y sobre todo inoportunas porque ya se sabía cuál era el criterio del gobierno al respecto de la declaración. Y en su día, cuando esto esté formulado ante el Tribunal Constitucional, me imagino que habrá, o bien vía Abogacía del Estado, o bien de la propia Fiscalía, un informe correspondiente. O sea que es que a él, no fue una especie de ingenuidad o algo así, pues difícilmente es sostenible en un cargo de ese nivel. Sí, no previó las consecuencias, seguramente. Don Antonio Platas, me gustaría que quedara aquí muy claro para nuestros telespectadores cuál es el límite, ¿no?, entre la libertad de expresión, que es por lo que defienden algunos, y las palabras del fiscal. Fíjese qué difícil pregunta me hace, porque hasta el Tribunal Constitucional no tiene una línea uniforme de jurisprudencia y sentencias sobre a dónde llega la libertad de expresión. Me ha dado el pie, que lo voy a coger, pero es que el Tribunal Constitucional no depende de la justicia, es un órgano político, y lo dijo el otro día el exfiscal Ignacio Gordillo. Ya enlazamos. El fiscal constitucional dice me anticipo a decirle que estoy perfectamente de acuerdo con Gordillo. Estamos de acuerdo. Sí, con Gordillo en ese aspecto, si hay algo de politización en la justicia, lo hay a los niveles altos. Empezando, el más alto de todos, el Tribunal Constitucional, donde hay muy buena gente y muy buenas personas, pero la selección para estar allí es política del Ministerio de Justicia. Bien, lo mismo que ahora se pretende con el Tribunal Supremo, lo que inclina a pensar que no hay separación de poderes, y esto es muy serio en un Estado del corte occidental. Es de lo más serio. Es de lo más serio. Porque tampoco el legislativo y el ejecutivo están separados. No, me gustaría, yo creo que ya lo he dicho otra vez, pero creo que es muy importante, no digo que sea trascendente, que paremos mientes que podrá el legislativo ser muy poca cosa, que en España prácticamente no es nada, porque se elige, se presenta una ley, dígame dónde se discute, sobre todo con un rodillo donde tenemos la mayoría en el Parlamento por parte del PP. Pues no se discute. Dígame usted a alguien que diga que no. Viene, se presenta esta ley. Todo el mundo, amén. Claro, esto es complicado, por eso, me explico bien, ¿no? Segundo, el poder legislativo, por lo tanto, francamente no tiene muy buen criterio. No tiene seriedad frente a Europa, un poder legislativo poco convincente. Segundo, el poder político con la corrupción que hay, y también jerárquicamente se elija a los leales y no a los más competentes. Mire usted lo que está pasando con Santiago y Madrid, ahora en los socialistas, quien pongo, quien vengo, mando yo, mandas tú. Me dirigen las bases. ¿Podemos elegir un secretario en Galicia las bases? Pues no, porque tiene que ser el señor Rubalcaba, la cosa federal y tal. No, son los estatutos, parece ser. Sí, todo esto indica que los poderes legislativo y ejecutivo son unos poderes que actualmente en España tienen muy poca fiabilidad y no tienen, francamente, ninguna respetabilidad. Si no somos capaces que el poder judicial, discúlpeme, que el poder judicial y que los jueces sea respetado y sea un poder fuerte, España realmente es una paradoja de país. Bien, ahora usted me pregunta de Torres Dulce. Yo creo que ha tenido una actitud, lo ha dicho mi compañero de la derecha, el catedrático de Civil, ha tenido... De la derecha en la mesa, ¿eh? En la mesa, sí. Ha tenido una actitud que le prestigia. Torres Dulce ha tomado una decisión inmediata, no ha sido también. Este señor, no se olvide que jerárquicamente depende del ministro, del fiscal general, y es un cargo jerárquico. Te elijo porque tengo confianza en ti. La ha perdido por sus manifestaciones. Es suficiente. No demos más vueltas. Este señor es fiscal, está enseñando su ideología cara a un pleito ulterior. Le puede llegar esta cuestión a él. Se han dado sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña difícilmente entendibles desde el Tribunal de Madrid, desde los tribunales de Madrid, incluso a mayores, con una gallardía de decir, esa sentencia del Supremo aquí no se ejecuta, que ya me pongo a temblar. Pero déjame decirle y termino. Esto es fruto de un estatuto catalán en donde no se iba a mover una coma, y una de las cosas más trascendentes fuera del concepto nación era conseguir una justicia soberana que no pasara las fronteras de Cataluña. No había Madrid
que hubo que cercenarse, afortunadamente, a través del Constitucional. Estas palabras del fiscal Rodríguez Sol son palabras impropias de una persona que puede entender de este asunto y que está allí. Otra cosa es, como ciudadano, vote a derechas e izquierdas, pero en un cargo de confianza, y a esas alturas cometió una evidente torpeza que fue corregida. El Estatut catalán es una de las grandes herencias de Rodríguez Zapatero. Don Antonio, desde luego usted creo que está desaprovechado. Usted hay que... Sí, tiene que tener más tribunas por ahí. A esta edad Tiene que tengo, tener... ya no tengo ministro de aprovechamiento. Justicia. Claro, Es cuando realmente se tiene más sabiduría. yo le agradezco esas palabras, pero no pero me que está son, usted pero que poniendo son muy sentidas, son bueno, sentidas mujer, además. bueno, gracias. Don Vicente. Es que este señor, el fiscal jefe, el exfiscal jefe, ha incumplido una de sus obligaciones fundamentales de su cargo, porque el fiscal tiene una de sus obligaciones esenciales, es velar por las instituciones y el orden constitucional. Y este señor, sus manifestaciones son contrarias a la Constitución. Por lo tanto, yo creo que, partiendo del principio de dependencia jerárquica, ha hecho muy bien Torres Dulce en cesarlo. Es que Claro, no estoy de acuerdo. ha incumplido su función esencial. Lo has dicho muy bien. Y otra cosa importante, y la apuntaba don Antonio, hay un montón de sentencias de tema lingüístico del Tribunal Supremo incumplidas en Cataluña. Las asociaciones catalanas que han apoyado a los padres que han ido al Tribunal Supremo están promoviendo procedimientos criminales por desobediencia ante las autoridades administrativas catalanas. Y este señor estaba actuando de tapón frente a esos procedimientos criminales. Estaba actuando. Entonces, ahí hay otro factor importante. Es que es escandalosa la desobediencia de las sentencias del Tribunal Supremo por parte de la Administración regional catalana. Es auténticamente increíble. Se desobedece pura y duramente, sin más ni más, vías de hecho puras y duras. Vamos con la mala noticia que nos viene de Europa, y es que la Comisión Europea le pide al Gobierno que tiene que hacernos a todos un poco más pobres, que hay que subir el IVA. De Guindos ha dicho que en este año no piensan subir los impuestos, pero que no lo descarta en el 2014. Lo cual, esto me atrevo a decir que es una contradicción con lo que dijo Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación, que dijo que sí, que en el 14 bajarían los impuestos. No sabemos si se refiere al IRPF solamente, pero bueno, en todo caso quedaría la cosa compensada. Oímos las palabras del señor de Guindos. Para el año 2013, la Comisión Europea, ya lo ha señalado en numerosas ocasiones, no pide ningún tipo de medida adicional correctiva a España, lo cual yo creo que es una consideración fundamental con respecto al esfuerzo que hemos realizado en este ejercicio y el que se ha realizado el año pasado, que yo creo que, como todos ustedes conocen, ha sido bien recibido por parte de nuestros socios europeos y por parte de la Comisión. Y a futuro lo que tendremos que hacer es detallar las medidas para el 2014 y para el año 2015 dentro de esta nueva senda fiscal. España va a limitar todo lo que es la jubilación anticipada para intentar reducir de alguna forma pues la diferencia de edad entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva de jubilación. Y ahí hay un esfuerzo, hay varias propuestas ya por parte del Ministerio del Empleo y en el segundo trimestre del año con respecto al factor de sostenibilidad, es decir, es exactamente lo que ya estaba recogido en nuestro Plan Nacional de Reformas. El tema de la imposición indirecta, España tomó medidas en julio del año pasado, las empezó a aplicar en septiembre del año pasado y ahí hay una estructura del IVA en el cual se ha subido, pues como saben ustedes, los tipos generales y también si ha habido una reclasificación de productos y el Gobierno español creo considera que eso es suficiente. En fin, más medidas de ajuste se avecinan. También insiste en el retraso de la jubilación y esto desde luego es contradictorio a una medida que está tomando la sanidad pública que consiste en jubilar a los médicos que cumplen 65 años. Y claro, muchos están que trinan contra esta medida porque pues se sienten en la plenitud de la vida y parece que se hace pues para ahorrar X millones al año porque les sale más barato contratar a personas sin experiencia que están empezando. Don Vicente. Bueno, dos cosas. Respecto a lo del IVA, el IVA es un impuesto delicadísimo, porque el IVA, los fiscalistas dicen que es el impuesto perfecto, porque todo el proceso productivo de un bien grabado con IVA, al final el que no tiene posibilidad ninguna de repercutir el IVA es el consumidor final. Claro. Con lo cual, cualquier subida del IVA repercute en el ciudadano de la calle, porque es el destinatario final del producto. Con lo cual, con la recesión que tenemos,
es tremendo la repercusión que tiene este impuesto. Por lo tanto, no se puede jugar con esta frivolidad, decir si subo, si no subo, si en el 2014 se lo voy a bajar, si lo voy a subir. Un problema que el gobierno da un poco de sensación que va a remolque. Un poco sí, pero de todas maneras, esto es el informe de la Comisión. Lo peor de esto, que estoy de acuerdo con usted, es que esta frivolidad, es decir, la Comisión Europea todavía, lo ha declarado, va a tardar unos meses en decidir exactamente cuánto tiempo le concede a España para que coincida que las cuentas se saneen, se cuadren, etcétera. Pero claro, entre tanto va filtrando este tipo de noticias que nos hacen muchísimo daño en el mercado internacional con los especuladores. Por supuesto está el inútil este de Almunia, a ver si termina su mandato ya de una vez, porque se siguen presionando en este caso para completar estas reformas, y tiene que salir el señor Guindos, que por lo menos lo hace de una manera seria, porque cada vez que sale Montoro, es decir, para decirnos que ahora no sube el IRPF, pero ahora sube el IVA, porque hay muchos que no pagan el IVA. Eso sí de Guindos también dice siempre lo mismo. Bueno, pero por lo menos lo el dice, mismo total sí, no serviría para siempre. Sí, pero por lo menos da para hablar de impuestos, usted dice que es el impuesto más perfecto y tal. Mire, no puedo decir exactamente, yo creo que aquí lo dicen los fiscalistas, dicen que es el impuesto perfecto. Bueno, pero es decir, ahora aumentar el IVA, yo he estado estos días aquí en un simposio, un congreso internacional con argentinos, y no me dejarán mentir, ven las calles ahora al venir en las autopistas y las carreteras vacías, es decir, el consumo está bajo mínimos. Don Vicente, es decir, sé que usted es un gran profesional y estamos todos muy contentos de que le vaya muy bien, pero la gente está al límite. Pero le está dando la razón. Es que además hay una cuestión evidente, si baja la base imponible general, porque la gente consume menos, por mucho que subas el porcentaje no vas a recaudar más. Don Tomás. Eso es Punto 1. Estas sugerencias. No me han dicho nada de los jubilados, pero bueno. Yo ya pasé por esa edad. De los que están jubilando... Yo ya estoy jubilado, pero he pensado siempre que el déficit es superior al que inicialmente se preveía. En ciertas profesiones, alargar la edad de jubilación a voluntad del funcionario, del trabajador, debería ser posible. Pues no, hay no lo es. Profesiones que no, pues no lo es. Que no conviene, pero hay otras que evidentemente y dígame, un hematólogo, un médico a sus 65 años, un periodista a sus años, un jurista, tal, están lo mejor de su vida. Pues evidentemente han acumulado tal cantidad de... pues los médicos algunos, si es un cirujano que necesita... quiere decir que ese no podrá. Pero el abogado el viejo y el médico el joven. El servicio gallego... No, don Domingo, yo prefiero que sea uno de 61, un hematólogo, por ejemplo, pongo un ejemplo que conozco, ¿no? Que cumple 65 años y que lo jubilan y su plaza la ocupa, si la ocupa, porque no están ocupando todas las plazas, no están cubriendo todas las plazas, pues una persona que no tiene experiencia, que está empezando, que acaba de hacer el MIR ahora. Es en casos muy peculiares que necesita una pericia física. Pues, entonces, bueno, que eso es que se ahorre de esta manera, pues tampoco me parece demasiado bien. Temas de investigación, por ejemplo. Pues esas edades, diríamos, cuando vas cumpliendo tu vida profesional, es cuando más fruto puede dar el asunto. Por lo tanto, esto es, no sé, la retrasada de jubilación, ¿para quién? ¿Para los albañiles o para los fontaneros? O la gente que buenamente quiera, a partir quien quiera. de una edad. No, pero aquí es obligatorio. Y ha habido personas que han dicho, profesionales médicos, que han dicho que sí, que querían continuar, pero no, porque parece que hay una normativa y es Lo que sí me gustaría añadir en relación con el tema que ha dado pie a breve, todo que esto, es muy breve, es que lo que dice la Comisión Europea al respecto son propuestas. Sí. Bueno, simplemente propuestas. Propuestas que hay que hacerlas sí o sí. Que hay que hacerlas sí o sí. Sí, no, hay que cumplir el marco general. Claro, ¿y cómo se cumple? Eso es una decisión del gobierno. Claro, y él sabrá si tiene que subir el IVA, bajar el IVA o hacer lo que sea, pero al final es el gobierno. O ponerse todos los políticos el sueldo base, ¿no? Que lo van a hacer. Pero la Comunidad Europea simplemente propone. Sí, bueno, pero yo no estoy tan muy de acuerdo en que sea sencillamente así, te pido disculpas. Esa proposición lleva detrás una espada. Es decir, yo estoy viendo que España sale al extranjero y esto es un tema de déficit. Tenemos que cubrir, bajar y tal. No se han cubierto las expectativas, hubo unos decimales que no se cubrieron y Europa
empieza a toser y le dice la troika, oiga, de guindos, hay que tomar medidas. Y lo fácil es el IVA, que retrae el consumo y al final perdemos dinero. Pero será una decisión del gobierno. Es una decisión, sí, pero lo va a tomar, eso es lo que digo yo, porque yo creo que en estos momentos me importa mucho decir que parece que estamos esclavos de Europa. Parece que la Merkel, durante un año entero pues ha dictado la política económica de toda Europa. Pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Y ahora resulta que llevamos retrayendo el consumo, ahorrando una barbaridad, tomando medidas restrictivas enormes, a niveles de un sacrificio muy grande por todo el mundo. Y de pronto vamos a Europa y nos riñen. Mire, vaya tomando medidas, que usted es el que tiene que firmar el decreto. Estoy de acuerdo contigo, que al final si no lo firma Rajoy, pues que no existe, pero son instrucciones que nos están viniendo que quitan soberanía, chico. Oye, sabemos lo que tenemos que hacer en mi casa, yo sé lo que tengo que hacer en mi casa, no voy a tomar marisco, pues eso ya lo descarto. Y carne, pues a lo mejor lo tomo una vez cada 15 días, pero ya lo hago yo, no me lo mande usted. Ya. Lo malo es que quien lo manda a lo mejor también tenía que quitarse el marisco y no se lo ha quitado. Todos siguen viviendo a cuerpo de rey. Bien, estamos llegando al final, pero sí quiero anunciar una charla coloquio que organiza la Asociación Vigueses por la Libertad de Vigo. Y bueno, es una charla coloquio sobre un libro, Educando, alternativas a la farsa pedagógica, de Ernesto Ladrón de Guevara. Don Vicente, amplíenos un poquito esto. Pues Ladrón de Guevara es uno de los grandes defensores en España de la libertad en general de la educación, tanto en el ámbito lingüístico como en el ámbito de la no formación ideológica de los niños en los colegios, y es muy recomendable la charla. Es uno de los grandes, digamos, pivotes de la libertad lingüística en España, y es muy necesario empezar a difundir la liberalización de la enseñanza para elevar la calidad de la misma. Esta asociación a la que usted pertenece, y además me parece cofundador, ¿no? Tengo el honor de pertenecer a la misma, la preside Cristina Losada y hace una gran labor en Vigo. Somos organizaciones hermanas también en La Coruña y ahí estamos, luchando por la libertad en Galicia. Sí, que sobre todo en el tema lingüístico, que es donde tenemos principales problemas aquí en nuestra autonomía. Vamos. Sí, sobre todo son defensores de la unidad nacional, por supuesto. Efectivamente. Y bueno, pues traen de vez en cuando a un personaje para una conferencia, presentación de un libro, y tienen pues lo que dijimos. Su ciclo de conferencias lleva mucho tiempo celebrándose en Vigo y son muy interesantísimas. Ha habido gente de todo tipo, desde Pío Moa, García Domínguez, un montón de gente. Siempre ¿Por qué no en La Coruña? O en La Coruña, o en La Coruña, no vaya a ser. En La Coruña hay una organización hermana que se llama Coruña Liberal. Coruña también Liberal. Está usted ahí, fundador. Yo como el coñac, ¿no? También. Sí. Y también llevan así a personajes para... También, efectivamente, seguimos una línea muy parecida, somos asociaciones hermanas y estamos en esa lucha por la libertad de pensamiento, conciencia y esencialmente que seamos ciudadanos, no súbditos de nada. Es muy interesante y en estos tiempos el mantenerse libre pues es muy importante. El 14 de marzo, pero bueno, la próxima semana haremos un recuerdo de esto y a ver si podemos poner algunas imágenes de actividades que han tenido en el pasado esta asociación tan interesante, Vigueses por la Libertad. Me acaban de decir que van 60 minutos y tenemos que cortar ya. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Vicente, muchas gracias por haber participado. Don Tomás, muchas gracias siempre. Buenas y a ver noches. si curamos ese catarro, que ya. Eso, ya sabe que los catarros mal curados siempre dicen que son malos, ¿no? Lleva tiempo. A ver si la próxima vez está ya perfecto. A ver. Don Domingo. Muy buenas noches. Muchas gracias. No hemos tenido tiempo de hablar de la actividad que está haciendo, pero la próxima semana hablaremos largo y tendido. Don Antonio Plata, siempre es un gusto tenerle aquí. Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Volveremos a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.